vayan en su Biblia a Primera de Corintios 2, 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan en esta mañana, que llegaron temprano, y también a las personas que se conectan a través de la red para compartir con nosotros. Si es nuevo, si es su primera vez que viene a la iglesia, o si es la primera vez que se conecta, voy a contarle que estamos haciendo un estudio, estamos estudiando la Biblia y estamos aprendiendo acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Así que este es un tema que, como ya lo he dicho varias veces, es muy relevante, muy pertinente y muy importante para la iglesia. Así que disponga su corazón para este estudio, porque estudiar la persona y la obra del Espíritu Santo es vital para cualquier creyente. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Vamos a iniciar en este momento y voy a pedirles por favor que vayan en sus Biblias a Primera Corintios, si ya están ahí. Entonces vamos a leer, hermanos, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 6. En mi Biblia dice un título: La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios eterno, Señor bendito y majestuoso, oh Altísimo Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te adoramos. Padre, estamos maravillados de tu bondad, de tu justicia y de tu misericordia. Padre, reconocemos en esta mañana que somos indignos de estar en tu presencia, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que no te hemos amado como decimos que te amamos. Gracias, Dios, por tu infinita bondad, por traernos a este lugar a adorar tu santo nombre. Gracias por incorporarnos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Cristo, el cual es la cabeza de esta y de la iglesia universal tuya, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana y en este día que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que nos redargullas, que nos animes a vivir una vida cristiana, es decir, una vida que está con una idea de convicción de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre bendito. Ponemos este tiempo y este estudio en tus manos. Revélanos aquello que tú sabes que necesitamos conocer. Quita, Señor, aquello que tú sabes que debemos quitar de nuestra vida y de nuestro imaginario cultural para que tengamos una comprensión clara y correcta de tu persona. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo y lo hacemos para la gloria de su santo nombre. Amén.
Bienvenidos nuevamente, hermanos. Bueno, hoy vamos a terminar un pedacito que quedó de la introducción de hace 8 días en cuanto al tema de la presentación de este estudio del Espíritu Santo. ¿Listo, hermanos? Entonces, como ya lo dije, estamos siguiendo un estudio de neumatología, ¿cierto? Y ya vimos qué significaba esa palabra, y aquí los hermanos nos ayudaron a entender que significa viento, espíritu, y que por eso se llama neumatología, y es un estudio de la persona del Espíritu Santo. Y dijimos varias cosas, hermanos, dijimos algunas cosas, y entre esas dijimos que Dios, a través de la historia, con su Santo Espíritu, mejor, el Espíritu Santo de Dios, a través de toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se manifiesta en la vida de los hombres y en la vida de la iglesia. Y por eso mismo es pertinente que nosotros estudiemos la persona del Espíritu Santo. Y dijimos que no era para saber más cosas y envanecernos por nuestro conocimiento, sino para que nosotros vivamos una vida como la que dice la Biblia que debemos vivir, siendo que decimos que somos hijos de Dios. Entonces, algunas de las cosas que quedaron pendientes de estudiar, hermanos, fue este tema de Hechos 2:17, porque la palabra de Dios dice que sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso está en Hechos 2:17, que es el versículo que tenemos acá. Ahí quedamos y dijimos que claramente un versículo como este ha sido mal usado, ha sido mal interpretado por algunas iglesias, por algunos grupos religiosos que hacen provecho de este versículo hermoso. Pero básicamente lo que nos está diciendo la Biblia es que en algún momento el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia, y que obviamente los hombres y mujeres de Dios que verdaderamente son salvos iban a poder profetizar, es decir, hablar acerca de lo que dice la palabra de Jesucristo, del plan de Dios, del plan de salvación y de su evangelio. Es básicamente eso, hermanos, que un hombre y una mujer de Dios que verdaderamente se ha convertido y que el Espíritu Santo ha venido sobre él, pues va a poder profetizar. ¿Y qué es profetizar? No es adivinar los números de la lotería, hermano, ni qué le va a pasar mañana, eso, porque eso solo lo conoce la mente de Dios. Se está refiriendo a hablar acerca de la palabra, es decir, declarar la voluntad divina, la voluntad de Dios, para que nosotros podamos interpretar de manera bíblica, de manera correcta, el propósito de Dios, ¿cierto? O para hacer saber la verdad de Dios en las personas que Dios ha elegido para salvación, ¿cierto? Así que esa idea de predecir el futuro, ¿cierto? Que viene por allá de la Edad Media, para que sepan, eso no es algo nuevo, eso es algo que viene casi que con los comienzos de la iglesia nominal, como nosotros conocemos, ¿cierto? Fue adoptada por algún grupo religioso y fue mal direccionada, ¿cierto? Y se refieren más a la adivinación del futuro y a esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el propósito con el cual el Señor dejó instituido este versículo y esta promesa para nosotros. Por eso hay un énfasis ahí en la palabra profetizar, porque básicamente en el lenguaje o en el contexto de la Biblia, profetizar se refiere a hablar acerca de la verdad de Dios revelada para el hombre y la mujer de Dios que Dios ha escogido para salvación. Entonces, quedamos también como en una introducción acerca de cómo es que el Espíritu Santo, ¿cierto?, ha sido manifestado al mundo, y dijimos en primer lugar que la obra del Espíritu Santo se revela de una manera trinitaria. Y también dijimos que esa palabra no está en la Biblia, ¿cierto? Pero sabemos por el contexto de lo que enseña en la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de manera coordinada. No es que están haciendo cosas diferentes. Hay una coordinación perfecta de la Trinidad a favor nuestro, ¿cierto? Y por el contrario, si se entendiese que están trabajando de manera descoordinada, lo que aprendemos en la Biblia es que están trabajando coordinadamente en el único plan de Dios, ¿cierto? Ese es el plan supremo de Dios. Vamos, alguien que nos ayude ahí, hermanos, con los micrófonos, por favor,
Alguien que nos ayude a leer, por favor, el versículo de Juan 15:26. Vamos a leer en el Evangelio de Juan 15:26 para poder entender y completar la comprensión de ese bonito versículo. Juan 15:26. Alguien que nos ayude, por favor, con la Biblia. Muy bien. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que está prometiendo ahí? ¿Que va a venir quién? El Espíritu Santo, que lo llama uno que consuela. ¿Y por qué la Biblia, por qué el Señor dijo que vendría alguien, un consolador, alguien que sabe consolar? Bueno, porque los apóstoles andaron 3 años, se dice anduvieron con el Señor durante 3 años, ¿cierto? Compartiendo con Él y aprendiendo el Evangelio. Y yo me imagino, hermanos, yo me pongo en el lugar de uno de estos apóstoles y yo ando dando 3 años con el Señor Jesucristo. Si yo amo esta iglesia, después de algunos años, ¿cómo serían esos hombres con el mismo Dios hecho hombre andando con Él? Pues cuando Él se despidió y dijo que se iba, esa gente estaba absolutamente triste. ¿Se imaginan la tristeza y el abatimiento que tenían porque el Señor se iba? Ellos ni siquiera sabían que se iba porque iba a morir de esa manera tan cruel y tan violenta. Pero Él se estaba despidiendo y Él les dice, tranquilos, no se angustien por eso. Yo sé que es duro que yo los deje a ustedes y ustedes me dejen a mí, pero les prometo que viene uno que los va a consolar. Y está en este versículo diciéndoles, pero cuando venga el consolador, y está con mayúscula, ¿cierto? Refiriéndose al Espíritu, a quien yo enviaré. ¿Quién envía el Padre? ¿A quién envía el Espíritu Santo? ¿Quién lo envía? Exactamente, Él dice, a quien yo os enviaré del Padre, y eso lo vimos hace 8 días también, ¿cierto? Que el Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. ¿A dónde? A la iglesia, a hacer la vida en la iglesia. Entonces, a quien yo os enviaré del Padre, y es el Espíritu ¿de qué? ¿Qué dice ahí en el versículo, hermanos? De verdad, el Espíritu de verdad. La verdad está en lo que el Espíritu revela a la iglesia, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, todo lo que yo les he enseñado durante estos 3 años, Él lo va a confirmar en ustedes. Entonces, por eso es que el Señor les dice que no estén tristes, porque va a venir uno que los va a consolar, ¿cierto? Entendiendo esa congoja y esa tristeza que ellos tenían, porque el Señor evidentemente se apartaba de ellos. Entonces, hermanos, con este versículo podemos entender claramente, por lo que dice la Biblia, que Dios está deseoso de verter, de introducir el Espíritu Santo en la vida nuestra, en la vida de la iglesia. Eso se puede entender claramente por lo que explica la Biblia, ¿cierto? Él quiere que nosotros tengamos el Espíritu Santo y eso es lo que va a pasar más adelante. Y eso hace que este estudio o conocer estas verdades sea importante y relevante. Si usted no sabía por qué es importante que estemos estudiando esto, pues ahí está la razón, hermanos. Y es que Dios desea que las personas que son sus hijos tengan el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, tener el Espíritu Santo implica que vivamos una vida victoriosa, ¿cierto? El pastor nos lo ha enseñado aquí hace mucho tiempo, desde la victoria. Nosotros estamos desde el lado de la victoria, ¿cierto? Pero hay cristianos o hay hermanos que no han entendido esa verdad. Leí una historia de un hombre, imagínense la historia de un hombre que nunca había sabido lo que era un automóvil. Él no tenía ni idea de que era un automóvil. Y un día le regalaron un automóvil nuevo, 0 kilómetros, lujoso, brillante. Y el tipo vio ese carro tan hermoso y cuando venía la gente, a él le decía, miren este carro, pero él lo mostraba por fuera, mírele las llantas, ese color, cómo brilla, esos vidrios y todo eso. Pero él no tenía ni idea que dentro de ese carro había un motor. Él no sabía nada de carros. Entonces él cogía ese carro y lo empujaba hasta la esquina porque había una bajada y se montaba y el carro lo llevaba mientras rodaba. Y cuando llegaba abajo le tocaba bajarse y empujarlo. Pues ¿qué pasó después de un tiempo? Que el hombre dijo, no, este carro se le volvió una pesadilla a ese carro. Realmente él estaba orgulloso de ese carro porque era muy bonito, pero se le volvió una carga y él, no, mejor yo no quiero este carro porque esto me hace sudar mucho. Solamente sirve cuando yo lo empujo. Entonces alguien le dijo, no, un momento. Es que mire, levantó la tapa, esto aquí tiene un motor.
Y esta es la llave, préndalo, métale la palanca a un cambio, acelere. Y comenzó a moverse y dijo, uy, ¿cómo así? A mí nunca me dijeron esto. Esto es fantástico, esto es fabuloso. Pues hermanos, aunque parezca ridícula esa historia, así hay creyentes que viven la vida de esa manera. Tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer muchas de las cosas que en nuestras fuerzas humanas no podemos hacer. Tenemos el motor del Espíritu Santo, pero seguimos empujando el carro. Se nos volvió una carga la vida cristiana, una vida pesada, difícil de llevar, porque nos hace sudar. Pero no es así, hermanos. El Señor nos prometió el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está en el creyente que ama al Señor realmente. Entonces, ¿cómo es que esta pregunta para la iglesia? A ver, hermanos con los micrófonos. Pregunta para la iglesia. ¿Cómo se manifiesta Dios hoy al mundo? Allá a la gente del mundo que no conoce de Dios, ¿cómo es que Dios se manifiesta? Hermanita Eulalia, con el micrófono, por favor. Préndelo, hermano. Préndelo. Estamos en esta pregunta para la iglesia. ¿Cómo se manifiesta Dios hoy al mundo de personas? No se oye, hermanita. Le falta el poder del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo con esa respuesta? Exacto, así es, hermana, gracias. Dale, hermanita. Dale, Johanna. Ok, entonces las cosas que Dios hizo también dan testimonio de Dios. Pero hoy en día, en la vida del siglo XXI, 2023, ¿cómo se manifiesta Dios al mundo? Literalmente, como dijo la hermanita Eulalia, es decir, Dios se manifiesta a través de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. ¿Listo? El Espíritu Santo no se le va a aparecer a las personas allá mientras tienen un éxtasis y todo eso a decirle las cosas. Dios dejó un mecanismo, dejó un vehículo y el vehículo es la iglesia, es decir, usted y yo, porque eso es la iglesia. Así es que Dios se manifiesta al mundo a través de los hombres y mujeres que Dios ha escogido para salvación. Es a través de esa manera. Vamos a leer, por favor, alguien que nos ayude con Zacarías, el libro de Zacarías, allá donde la Biblia está empolvada y pegada. Zacarías 4:6. Ahí lo encuentran. Sí, Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, mi hermanita, muchas gracias. No es con ejército, como decía ese himno antiguo, ¿cierto? Ni con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, es de esa manera que Dios se manifiesta al mundo antiguo y por supuesto al de hoy también, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy lo hace a través de cada creyente, viviendo, morando en cada creyente. Así que cuando usted vaya por la calle, por el trabajo, en su casa, usted está dando testimonio de Dios en el poder del Espíritu acerca de la forma como Dios opera en la vida de los hombres. Ahora, otra pregunta para la iglesia. No, más bien, ¿cuál es el propósito o por qué Dios usa la iglesia como mecanismo para ser introducido el Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, el propósito no es, como lo vimos ahorita, de que haya adivinación, de que haya profetización de lo que va a pasar mañana,
de que Dios, usted es muy bueno y Dios lo ama y entonces usted merece todo lo que estaba en aquella cartelera que vimos hace algún tiempo, ¿se acuerdan? La cartelera de la bendición, entonces ponga ahí, reclámelo y todo eso. No es eso. El propósito de la manifestación del Espíritu Santo por medio de la iglesia es dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, sin el cual no es posible la salvación. El hombre no se salva por obras. El propósito final es dar un testimonio del Evangelio de Jesucristo. O sea que usted y yo estamos puestos en el mundo para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y digamos que ahí termina la introducción y nos vamos a meter de lleno ya a entender cómo es que el Espíritu Santo es introducido en la vida de la iglesia. No en el mundo, porque nosotros ya vimos desde Génesis hasta Apocalipsis que el Espíritu Santo ha sido introducido en todas y cada una de las etapas del desarrollo de la creación, del pueblo de Dios y del tiempo de la iglesia, es decir, ha estado a lo largo de toda la historia de la Biblia. Sino vamos a ver cómo es que comienza en la vida de la iglesia como tal a ser introducido el Espíritu Santo. Entonces, un hermano que nos ayude, por favor, con Mateo 3, 16 y 17, y ese va a ser nuestro versículo llave, va a ser como el versículo clave. Por favor, alguien que nos ayude a leerlo, incluso ahí está en la pantalla, si lo quieren leer desde ahí. Dale, Raulito. 3, 16. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Raúl. Entonces miren que a partir de este suceso que ocurrió después del bautismo, o mejor, durante el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, por parte de Juan, ¿cierto? Es como la introducción, este es el pasaje clave que introduce el Espíritu Santo en la vida o en los precursores de la iglesia, ¿sí? Es decir, en los apóstoles, la primera iglesia, la iglesia primitiva, ellos comienzan a ver la manifestación del Espíritu Santo y es por defecto también una introducción de la Trinidad en la vida de la iglesia, porque pues esa escena nos está mostrando la plenitud de la deidad. El Padre habló, el Hijo fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. De pronto ustedes se preguntarán por qué en forma de paloma. ¿Qué piensan que por qué dice la Biblia que en forma de una paloma? ¿Qué creen ustedes por qué la Biblia utiliza y por qué no es en forma de un águila o de un viento? No sé, o sea, ¿por qué piensan ustedes que la Biblia literalmente dice en forma de paloma? ¿Quién quiera darnos una opinión? Por la que es mansa y es muy tierna. No le escuché, mi hermanita. Prende el micrófono, por favor. Porque la paloma es mansa y muy tierna. Mansa y tierna la paloma. Sí, Eulalia. Pienso que puede ser porque la paloma, como él venía a traer paz, entonces que el significado de la paloma es paz. Ok, yo Isaías también nos va a compartir. Porque la paloma es como el símbolo de la paz y es mensajera. Ok, muy bien, ahí hay cosas interesantes, ¿sí? Joyce. También recuerdo cuando presentaban los sacrificios, las personas que presentaban, digamos, palomas, eran los más humildes o los más pobres, entonces pienso que puede ser reflejo de la humildad del Señor también. Muy bien. ¿Alguien más va a hablar? No. Dale, Luchito. Significa como pureza. Muy bien. Muchas de las cosas que han dicho es cierto. Realmente la Biblia utiliza el ejemplo de la paloma por varias cosas. Bueno, hay muchos símbolos en el lenguaje de la Biblia
que nos llevan a entender algo de una manera mucho más sencilla. Y claramente, como ustedes lo dijeron, la paloma ejemplifica la paz, pero sobre todo la sumisión, la bondad, como la humildad, ¿sí? Por eso se ejemplifica, porque realmente nosotros leemos la Biblia y vemos que el Espíritu Santo se manifiesta de otra manera, también en llamas de fuego, ¿verdad? Entonces no siempre sobre una paloma, es como una paloma, pero cuando nosotros vemos una paloma, por ejemplo, como en el banner de entrada, podemos entender que estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, la paloma como tal ejemplifica eso, la paz, la sumisión, la obediencia. Sí, Eulalia. Sí, eso también es cierto. Cuando leemos el pasaje del diluvio, cuando estaba Noé ahí flotando, el Espíritu Santo, perdón, la paloma vino con una ramita de olivo sobre el arca, ¿cierto? A Noé para indicarle, no era tanto que ya se acercaba, había tierra y eso, realmente no es tanto eso. Es mostrarnos a nosotros cómo Dios estaba reconciliándose con el hombre, porque Dios acaba de destruir la tierra, ¿cierto? Con un diluvio terrible, y la paloma ejemplifica la misericordia, la bondad de Dios, y la ramita de olivo, pues digamos como esa bondad que Dios muestra hacia el hombre, esa reconciliación, y por eso también el olivo, la rama de olivo también tiene una ejemplificación en el tema de la paz. ¿Listo? Dios estaba reconciliándose con el hombre después del castigo por el cual vino el diluvio. Pero es eso, básicamente, hermanos. Entonces, este pasaje introduce el Espíritu Santo en la vida de los precursores de la iglesia. No es tanto en el mundo, porque ya lo vimos que estaba desde el comienzo. Y también nos sirve para explicar la posición del Espíritu Santo en la Trinidad, ¿cierto? Y nos deja ya ver algo de sus rasgos de personalidad y nos advierte o nos muestra también un poco de su naturaleza. Y hoy vamos a estudiar un poquitico esos dos temas, es decir, la personalidad y la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, por favor, los hermanos, ayúdenos con la Biblia. Vamos a ir a Juan 15 y 16 y vamos a leer algunos versículos que nos enseñan y nos muestran esos temas de los rasgos y de la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Bueno, ese fue el que ya leímos ahorita, ¿cierto? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, ahí hay un rasgo de personalidad y es que dice, Él hablará de mí. ¿Sí? ¿Listo? Ese es uno de los rasgos que nuestro Señor Jesucristo está dando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Él hablará de mí, es decir, que el Espíritu Santo tiene personalidad y se manifiesta al hombre. Ahora, Juan 16:7, alguien que nos ayude. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, porque si me voy, se los enviaré. Muy bien, entonces el Señor dice, yo lo enviaré. Usted no puede enviar a una fuerza ni a una energía, ¿cierto? Entonces, primero, una energía y una fuerza no puede hablar de algo, pues porque no tiene personalidad. Esos son rasgos característicos de la personalidad del Espíritu Santo, y es que habla del Señor y ahora es enviado. Usted no puede coger una energía y enviarla, una fuerza, sino que el Espíritu Santo es una persona y el Señor la envía. ¿Listo? Se la envió a ellos, ya lo expliqué, para darles consolación después de la partida del Señor. Ahora, en el versículo 14, ahí mismo en Juan 16, por favor, alguien que nos ayude. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, ahí. Entonces el Señor dice, Él me glorificará, otro rasgo de personalidad. Es decir, el Espíritu le da la gloria a Cristo, ¿cierto? Porque tomará de lo que es del Señor y lo pasará a la iglesia. Se entiende de esa manera la forma como la personalidad del Espíritu Santo está activa en la iglesia. Y ahora en versículo, ese ya lo vimos, en el 13 también. No, perdón, antes.
Por favor, 16:13, alguien que nos ayude con el versículo que está antes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, miren que el Espíritu Santo tiene una personalidad autónoma, pero además dependiente del Hijo, porque dice que Él no hablará de Él, de sí mismo, sino que hablará del Señor Jesucristo. ¿Lo vieron? Entonces, Él habla del Señor, Él no habla de sí mismo, sino del Señor, Él es enviado y Él glorificará al Señor. Todos esos versículos nos están enseñando acerca de los rasgos y la personalidad del Espíritu Santo. Pero cuando ya hablamos específicamente de la naturaleza trinitaria del Espíritu Santo, el cual es un tema muy importante de nosotros entender para la iglesia, porque ya lo dijimos también hace 8 días, como algunos de los que se dicen testigos de Dios dicen que nosotros adoramos varios dioses diferentes, pero la Biblia nos enseña que la naturaleza trinitaria de Dios se manifiesta de manera unipersonal, o mejor, se manifiesta en 3 personas, pero manteniendo la unidad perfecta del Espíritu. Digamos que eso es como la vida de la iglesia. Nosotros nos manifestamos a este barrio como iglesia, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene una acción diferente. Si nos vamos ahorita mismo a una jornada evangelística, todos vamos a hablar acerca de la obra y del plan de Dios, pero usted lo va a hacer en sus palabras y yo en las mías, usted lo va a hacer con su método y yo con el mío, pero al final estamos llevando a este barrio el mismo mensaje. Bueno, eso pasa con la naturaleza trinitaria de Dios, ¿cierto? Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, es revelada al mundo, ¿cierto?, por medio de la iglesia con la acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa tarea la hacemos nosotros de manera física porque Él utiliza nuestro ser, nuestra boca, nuestras manos, todo, pero la idea, el poder, la energía, el mensaje viene por medio del Espíritu Santo. Ahora, esto es como, este gráfico es solamente una manera de entender cuál es el proceso para que el mundo finalmente conozca el mensaje de Dios. Y es decir, que la Trinidad, actuando de manera armónica, se manifiesta inicialmente en la vida de los apóstoles a través de este pasaje que ya vimos, ¿cierto? Y ellos se manifiestan o comienzan lo que se llama la vida de la iglesia allá en Hechos 2. ¿Listo? Así es, los apóstoles comienzan, hacen el inicio de la iglesia, y la iglesia que son las personas, y esas personas que se convierten en creyentes a su vez van llevando el mensaje a las naciones. Entonces, esa es como la cadena, esa es como la dinámica, ¿cierto? Es la dinámica de la gracia de Dios desplegada a los hombres para salvación. De esa manera podemos entender este gráfico. Entonces, también vimos que el Espíritu Santo es Dios y se llama Dios, ¿cierto? Y vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo tiene una personalidad y que es una personalidad severa, por así decirlo. Por favor, alguien que nos ayude con Hechos, vamos a ir a Hechos 5, en el Nuevo Testamento, Hechos, y vamos a ir en el capítulo 5, por favor, hermanos. Alguien que nos ayude con el micrófono. Y vamos a leer 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llevó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quede a ti, y venida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sigue un poquitito más, hermano. El 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Gracias, mi hermana. Ustedes conocen perfectamente este pasaje, ¿no? Este pasaje se sucedió en los comienzos del inicio de la iglesia, ¿cierto? Entonces las personas decían, vamos a dar para la iglesia.
Y Ananías y Zafira, que eran un matrimonio, tenían una propiedad y ellos fueron y la vendieron y dijeron, vamos a dar lo que nos dieron por la propiedad a la iglesia. Pero si ellos la vendieron en 100, dijeron que se la habían recibido 50 y le dieron 50 a la iglesia. Y ahí viene el problema, hermanos. Y ahí viene la manifestación de la acción del Espíritu Santo. Miren, un pastor dijo que si hoy en día las iglesias tuvieran cementerio, atrás estaría lleno de cadáveres de los hermanos de la iglesia. Y yo estoy muy de acuerdo con esa frase, porque miren lo que pasó. Esta gente le mintió al Espíritu, inmediatamente cayeron muertos. Él primero por mentir y luego su esposa por secundarle el problema. Cuando lo estaban sacando a él, ella entró y ella también murió, y los mismos que enterraron al uno se llevaron a ella también a enterrarla. Estas personas mintieron al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona. No vamos a meternos tanto en este tema de lo que pasó, pero vemos cómo la personalidad del Espíritu Santo es contristada, porque Dios vierte el Espíritu Santo en la vida o en nosotros los creyentes, pero es para animarnos a vivir, o sea, para que podamos tener fuerzas para resistir la tentación y seguir una vida cristiana que no, digamos, que no denigre de la santidad de Dios, que no vaya en contra de la santidad de Dios. Y para eso el Señor nos puso el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Pablo dice que Él combate con nosotros para no avanzar, no dejarnos ir más allá de lo que nosotros podemos resistir. Y también la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que detiene en ese momento la acción del espíritu del enemigo en el mundo. De esa manera como el Espíritu, ¿cierto?, resiste ese mal mayor, porque nosotros nos aterramos de la maldad que hay en el mundo, pero si no fuera por el Espíritu Santo, la maldad sería mucho peor y mucho más terrible. Y la maldad que nosotros, el pecado que nosotros hacemos y cometemos en contra de Dios, fuera mucho más terrible si no es porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Amén. Entonces, esto que nos muestra que la Biblia revela la Trinidad, o sea, hace una revelación perfecta de la Trinidad. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer estos pasajes rápidamente con el micrófono. Vamos a leer primeramente Mateo 3, 16 y 17. Bueno, no lo leamos porque ya lo leímos y es el versículo que leímos, el versículo clave para poder entender esto, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es igual a Dios y opera de la misma manera que Dios y que el Hijo, ¿cierto? Y por eso este pasaje nos sirve para entender esa naturaleza trinitaria del Espíritu Santo en la deidad, ¿cierto? Cuando Jesús estaba siendo bautizado, pues hubo una manifestación de las tres personas de la deidad digamos, en un despliegue de su poder al mundo, para que el mundo pudiera entenderlo. Ahora miremos por favor Juan 15, 26. Creo que también ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, antes de que el Señor volviera al cielo, ¿cierto?, Él dice que envía al Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él está hablando del Padre, de que Él es enviado y cómo ese Santo Espíritu va a actuar en la vida de ellos. Ahí está la manifestación de la Trinidad en todo su esplendor. Y vamos a ver también Romanos, por favor, hermanos. Ahora sí ayúdenme a alguien que ese versículo, si no lo hemos visto, Romanos 8 y leemos 2 y 3. Y seguimos entendiendo cómo es que la manifestación trinitaria de la deidad se hace parte de la vida de la iglesia. Dale, Luisito. Romanos 8, 2 y 3. 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lee el 3 también, por favor. ¿Dije mal el versículo? Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Muy bien. Miren que aquí en Romanos 8
hay una manifestación mucho más evidente para nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿cierto? El Espíritu Santo, en Cristo Jesús, y nombra al Hijo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios decretó que todo aquel que pecare, ¿qué? Morirá, ¿cierto? Porque lo que era imposible para la ley, es decir, la ley no pudo hacer que el hombre dejara de pecar, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, el Padre lanzó una sentencia sobre la humanidad. El Hijo recuerda a la humanidad que esa sentencia sigue vigente y que solamente a través de él el hombre se libra de esa ley del pecado. Y el Espíritu Santo hace que esa ley del pecado que Dios decretó, pues pueda ser una realidad, o el hombre pueda librarse de esa ley solamente por la obra de Cristo en la cruz, la obra expiatoria. Ahora, segunda a los Corintios 13:14, hermanos. Alguien que nos ayude ahí, y alguien va listando Hechos 2:33. Entonces, segunda a los Corintios 13:14. Perdón, segunda a los Corintios 13, versículo 14. ¿Quién nos ayuda? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bueno, esta frase que conocemos mucho, este versículo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, nos ayudan a entender todavía un poquito más cómo es la naturaleza y la acción de la Trinidad en la vida de la iglesia, ¿cierto? Dios es amor, el Hijo es la gracia de Dios manifestada al hombre, y el Espíritu Santo permanece o está con nosotros de manera permanente. Ahora vamos a leer Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Muy bien. Entonces, aquí ya en el libro de Hechos, si estamos viendo el Nuevo Testamento, podemos verificar esa naturaleza trinitaria de Dios y la acción del Espíritu Santo. ¿Listo? Porque dice que exaltado por la diestra de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y habiendo recibido la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, la gente estaba viendo la bondad y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo, pero adicionalmente tenía el depósito del Espíritu Santo y estaba actuando en ellos. Entonces, voy a compartirles, digamos, como este tema de la naturaleza trinitaria, porque cuando nosotros hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente y es eterno. Esas son las condiciones para que se dé, digamos, la deidad, ¿cierto? Por eso Jesucristo es Dios, por eso el Espíritu Santo es Dios, y por eso Dios se manifiesta de esa manera. Es decir, que es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, pero también es eterno. Porque dijimos que el Espíritu Santo no fue creado, sino que ha estado siempre. Entonces, como parte de esa manifestación trinitaria de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo tiene una naturaleza especial. ¿Y cómo es ese tema? Bueno, pues que el Espíritu Santo está incluido dentro de la deidad, pero nosotros vimos que actúa de manera independiente también. Tiene personalidad y tiene autonomía, por así decirlo, ¿cierto? Cuando decimos que es omnipresente, pues significa que puede estar en todo lugar, ¿cierto? El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Sí? Eso lo pueden leer. ¿Y por qué es omnisciente? Bueno, porque Él sabe todas las cosas, ¿cierto? Dice 1 Corintios 2:10-11, pero a nosotros Dios nos reveló estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Hermano, no quiera engañar al Espíritu Santo, porque nosotros los seres humanos somos muy habilidosos para engañar a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Eso es una cosa terrible.
pero no pretendamos engañar al Espíritu Santo, porque va a pasar como dijo este pastor. Si hoy en día el Espíritu Santo actuara de la manera que actuó con la iglesia primitiva, aquí en este parque habría un cementerio para nosotros, por engañar al Espíritu Santo. Es eterno, ¿cierto? Porque Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno, ahí está la palabra, hermanos, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a un Dios vivo. Hermanos, terminamos con esto, porque se nos acabó el tiempo y terminamos la segunda sesión. La naturaleza trinitaria de Dios se podría representar como en un círculo. Cuando uno tiene un círculo, el círculo no tiene comienzo ni final, está perfecto. Así es el Espíritu Santo, obra dentro de la Trinidad, pero tiene una naturaleza autónoma. Muchas gracias, mis hermanos, Dios los bendiga. Todos cordialmente invitados para nuestra siguiente sesión, que no va a ser de aquí a 8 días, sino en 15 días, porque en 8 días tenemos encuentro misionero. Muchas gracias, Dios les bendiga.